16 horas 49 minutos, lo voy a decir de vuelta pues se me pisaron todas. Recuerdo, ténganme piedad, tengo la lengua que no me da más. 16 horas 49 minutos. Tengo en mis manos un libro prometido, adeudado por la señorita Divina, que está aquí sentada con nosotros, a quien voy a saludar. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Tengo un libro que empieza de la siguiente manera. Para los hindúes, el amor no se opone al deseo sexual. Por el contrario, podría decirse más bien que se articula en base a este último. Esto son simplemente algunas palabras del prólogo de uno de los libros más codiciados. Tiene 300 paginitas. Igual para nadie se antepone. No sé por qué para los hindúes nada más. Dice, bueno, pero obviamente, supongo que es una especie de mandato hindú que lo ponen así, explican eso. Son 300 páginas de letras. O sea, tengo en mis manos un Kama Sutra y tiene 300 paginitas dedicadas a la descripción. Abro al azar una página por acá que dice formas de placer. Cuando se aplican distintas formas de amar, conforme a las costumbres de ella y a los usos del lugar, surgen en las mujeres afecto, pasión y gran respeto. Y después, por supuesto... ¿Viste que al final le están dando más... Era un libro religioso, si recuerdan lo que yo conté en la historia. Literatura erótica era un libro religioso. Perdón, me distraje porque estoy viendo imágenes. Acá tiene algunas imágenes muy chiquitas. Con lupa deben estar buenísimas. Mucho material. Gran libro, Si se escucha cómo estamos hojeando. Muy poquito. Bien, vamos a borrar un poquito esta pequeña introducción. Nos ha dado ese libro. Y ahora sí, hablemos de un tema serio. Cambiamos el chip completamente. Hablamos de la censura. Tenés un tema polémico que tenemos que partir en dos. Hablando de la censura, ¿la censura puntualmente en una época o la censura a lo largo de la historia? No, la censura en la dictadura argentina. Y me voy a basar, ya sé que hubo muchos temas que se tocó en la censura, pero yo me voy a basar solamente en los escritores y en la parte de los libros. Me baso porque el disparador para mí fue la muestra que se hizo en Mar del Plata, que comenzó el 14 de marzo y terminó el 8 de abril la semana pasada, que se llama 40 años, 40 libros, 40 afiches y 40 impresos, que encontraron libros que estaban totalmente prohibidos, como de Elsa Bornemann, de Haroldo Conti, y también afiches. Inclusive pusieron escritores contemporáneos que también hablaban, que era, por ejemplo, ya voy a hablar la semana que viene, una hija de un desaparecido. Comienzo diciendo... Perdóname, más o menos ¿cuántos autores se estima que se han suprimido? No, incontables, porque ya les voy a contar que había fórmulas 1, 2, 3 y 4, que era en base a la gravedad que ellos consideraban. Y en la primer lista, por ejemplo, había 285 autores prohibidos. Claro. No se sabe si después se fue como limpiando, diríamos. Qué fea palabra, pero se fue como puliendo. Se purgó la lista. Exacto. Terminaron en el 81 con 49, nada más. Claro. Y nada menos. Eso igual siguen siendo una locura, una barbaridad. Empezaron, por ejemplo, en el 76 con Elsa Bornemann y un libro que ganó el premio, estuvo en la lista de honor del premio Hans Christian Andersen en el Congreso Internacional de Literatura Infantil, el mismo año que comenzó la dictadura, y es el premio más grande que puede ganar la literatura infantil, y aquí fue prohibido, porque se trataba de un elefante que llamaba a una huelga en un circo, y ellos consideraban que eso arengaba a los chicos a ya saber cómo se formaba una huelga. Sí. Molestaba muchísimo el tema de la palabra huelga. Luego había una escritora argentina, Beatriz Durmec, y el ilustrador Ayar Barnes, que era el marido, que le prohibieron cómo se hacen los niños, era por contener imágenes, pero... el tema de eso, cómo se hacen los niños, imagino algo más referido a la educación sexual. A la educación sexual. Que igualmente esa estuvo prohibida un tiempo largo después, prohibida indirectamente. Pero igual empezaron antes, el 74, antes de que empezara el proceso, igual lo prohibieron, ya como que ya se veía venir. Y luego, que es un libro que ellos escribieron, que es La Línea, que ganó un premio en la Casa de las Américas en Cuba, y dice así el libro. Una línea es una sucesión de puntos. La historia es una sucesión de hechos. Los puntos hacen la línea, los hombres hacen la historia. ¿Qué puede hacer un hombre con una línea? Puede dividir o unir, destruir o construir, atacar o defenderse.
Un hombre puede abandonar una línea o puede seguirla y marchar sobre ella mancomunadamente junto a otras personas, haciendo una historia en común y para todos. Ellos decían que no debía ser así, que ellos debían, la gente que dio el proceso debía marcar cuál era la historia a seguir y no la gente per se saber qué tenía que su propio pensamiento. Sí, entonces lo prohibieron. Quise contextualizar un poco, es necesario igual, y entre comillas voy a utilizar la palabra fundamentos que los llevaron al tema de la censura cultural. No hay fundamento para eso. Eran justificativos de Era un justificativo, exactamente. Excusa, si querés. Ellos llamaban que necesitaron crear un proyecto de control, censura y producción de cultura tanto en la educación como en la cultura y la comunicación. Lo que se llamó la fórmula irónica, crearon una oficina en la Casa Rosada que se llamaba Servicio Gratuito de Lectura Previa. Uno estaba obligado a acercar los escritos para que ellos gratuitamente y muy amorosamente te los censuraran. Si vieran qué había ahí. Claro, y se basaban en el comunicado número 19 de la Junta Militar que decía, se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados que fueron prohibidos por esta oficina, con la pena de 10 años y con el propósito que esos textos tenían de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas de Seguridad o policiales. Ellos crearon una oficina muy amablemente para justificar todo tema de censura. Eso llevó a los chicos a que no quisieran ir a estudiar. La crisis económica llevó a que hubiera deserción tanto en la primaria como en la secundaria, y la gente que iba a las universidades dejó inclusive de tener libros para estudiar, entonces terminaba también sin ir y sin recibirse. Claro. Y era como todo un círculo vicioso. Sí, no, aparte de acotar el mundo de lugares a los que recurrir para estudiar, sobre todo pensando, se acotaba muchísimo el tema de las lecturas para leer. Imagínate una carrera de las mal llamadas ciencias blandas, todas las humanísticas, una carrera como, pero en ese momento la facultad de periodismo no existía, pero una carrera como letras, como historia, y sobre todo historia. Que te saquen determinado autor porque lo consideraban subversivo. Exacto. ¿Cómo te limita a vos a la hora de construir o a la hora de aprender o armar tu colchón de conocimientos para que vos después elijas dónde posicionarte también? Querían cercenar básicamente el pensamiento y el libre albedrío de quienes estudiaban. El régimen militar restringió, como decía, las posibilidades de acceso de los sectores más bajos a los 3 estadios de la educación. Rodolfo Walsh, en marzo del 77, a un año del golpe, escribió una carta llamada Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. Es imposible, es un deber obligatorio leerla. Porque a un año denuncia todo lo que se supo después. Exacto. Y encima lo hacen desaparecer en ese mismo momento. Hay medio un mito respecto a cómo fue que apareció esa carta, si la llegó, si el día que él la deposita en los buzones, cada una de las copias, si ese día fue el enfrentamiento, si cómo fue bien. Medio extraño eso. En ella realiza un balance de ese primer año de gobierno, que denuncia la censura de la prensa, la persecución a los intelectuales, la desaparición de personas y la miseria económica. Conjuntamente aparece el tema del Buenos Aires Herald, que si bien era en inglés, era el medio que tenían los familiares de los desaparecidos para publicar las denuncias. ¿Qué pasa? Aparece un editor que se llama Robert Cox, que empieza a publicar los editoriales en castellano. Como empezó a cuadruplicar las ventas frente a Clarín y La Nación, se inició un boicot en los cuales fue mal visto ante todo el mundo porque empezaron a boicotearlas, no les daban el papel, no les imprimían, les quemaban. El momento fue cuando se empiezan a adueñar, cuando tanto La Nación como Clarín se adueñaron de papel prensa. De papel prensa, exactamente. Que en ese momento era del Estado. Y ahí fue hablando de boicot, de sacarle los negociados que todavía se sostienen y hoy siguen marcando línea
Y de acuerdo a si juegan la pelota con realidades. Además de eso, pero de acuerdo a para qué lado juegan la pelota, a ellos les gusta o no les gusta, y ellos aprueban o desaprueban, y hacen, cancha, una etapa o hacen otra. Eso es lo que cuenta la historia. ¿Cómo funcionaba? Había una frase que dice: prohíbese en todo el territorio de la nación la distribución, venta y circulación del libro, y secuéstrense los ejemplares correspondientes. Esto estaba amparado, según ellos, en el artículo 23 de la Constitución, que si leemos el artículo 23, lo que dice es todo lo que atente contra el gobierno nacional. Ellos se tomaron de esa linita para decir que todo lo que no cuadraba con la línea que ellos bajaban atentaba contra el gobierno. Entonces comenzaron a quemar libros, a secuestrar impresos. Por ejemplo, la obra de Haroldo Conti, el escritor argentino, que fue detenido y desaparecido en el 76, se llamó Mascaró, el cazador americano. Yo leí un fragmento que habla de... transcurre como en la vida de un circo, y empiezan a también, con parecido a lo de Elsa Bornemann, a generar huelgas y a enseñarle cómo tenían que leer a escondidas. Y bueno, eso se tomó como subversivo, y bueno, se le quemó la obra, no se encuentran. Sí, cuesta un montón encontrar las obras. Cuenta un montón, por eso es muy importante esa muestra que se hizo en Mar del Plata. Lo mismo pasó con el libro El marxismo-leninismo, doctrina viva y eficiente. Y acá voy a explicar un poquito del tema de las fórmulas, cómo ellos se basaban y censuraban. Los militares tomaron como criterio para la clasificación de las personas incluidas en las listas la supuesta vinculación con la ideología marxista. En la fórmula 1, de la 1 a la 4, era la 1 sin antecedentes ideológicos marxistas. En la fórmula 4... Esto es lo que decías hoy, perdóname, de 4 niveles de grupos de autores que fueron censurados. Exacto. En la fórmula 2 era: no permite calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico y marxista, y se le permitía trabajar. Se le censuraba, pero se le permitía trabajar en lo que pudiera. En la 3, algunos antecedentes ideológicos marxistas, pero los mismos no son suficientes y puede también seguir trabajando. En la 4, bueno, ya te desaparecían y era heavy, porque directamente hasta quemaban tus obras, y a veces habían borrado hasta el tema del acta de nacimiento, como que habías desaparecido del todo. Claro. Muy sí, zarpado, al fondo de la cuestión. Ellos negaron entre el 79... En el 79, el 6 de abril del 79, aparece una lista negra con 285 personas, que es lo que yo le contaba, con la fórmula 4. Y te tachaban... perdóname, o sea, de las 285 nombradas, solamente de la fórmula 4. Después, si contás las otras 3, claro, había muchas más. Sí, debía haber miles. Yo siempre hablando del tema de los escritores. Sí, por eso estamos hablando de escritores encima, nada más. La cartera de defensa destacó en un comunicado que es falso que las llamadas listas negras hayan tenido incidencia en la contratación dentro de los organismos estatales. Pero luego aparece que los mismos medios se quejaban que no tenían personal, y dice: ningún medio de comunicación privado se animaba a contratar a alguien señalado como Fórmula 4 por la dictadura, porque aparecía quemados o desaparecidos los propios directivos de los medios. Entonces empezaron a bajar gente de las fórmulas para que hubiera alguien que trabajara. Necesitaban también gente, aunque sea amenazada, para que reprodujera lo que ellos querían decir. Sí. Las actas encontradas dan cuenta de un cambio de postura tras la guerra de Malvinas. Entonces terminaron la Fórmula 4 en 46 personas. Entre ellos estaban Norman Brisky, Nacha Guevara, el escritor Julio Cortázar y el periodista Jacobo Timerman. Y bueno, y para la próxima semana yo lo que dejé fue que el enfrentamiento entre escritores exiliados y los que se quedaron, a hablar bien del tema de la muestra para que se sepa... Sí, me parece que con Sábato fue... Sábato se mataron, ya les voy avisando. La cuestión de Sábato fue un punto de inflexión, me parece, en esa y Bayer y el escritor de La Patagonia Rebelde. Bayer, claro, por eso, pero digo, el Sábato, pensándolo, cuántas Sábato que después forma parte de la... Lo que yo les había contado la otra vez, que había apoyado a veces en la dictadura, y bueno, y Cortázar Bayer se peleó mucho también con Sábato, diciendo, bueno, si te dejan escribir, dice: yo escribí una editorial en La Nación, bueno, si te dejan escribir, evidentemente no sos una amenaza. Claro. Y ahí se armó todo un problema internacional. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el martes que viene con la segunda parte.